Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este lunes 23 de febrero del año en curso. Ayer México vivió un momento que quedará marcado en la historia. Y aquí hay que decirlo directo, esto no fue casualidad, no fue improvisación, fue estrategia, fue inteligencia y fue Estado. Pues mientras algunos intentan minimizarlo, los hechos hablan por sí solos. Pues el general secretario de la Defensa, Trevilla Trejo, detalló cómo se ejecutó la operación contra el Mencho, y escuchen bien la diferencia, pues todo fue planeado estratégicamente, y es que aquí está la diferencia, pues no se improvisó, no se armó show, simplemente se planeó algo con inteligencia. Bueno, pues nos adelantan que el 20 de febrero inteligencia detectó una reunión clave. El 21 se planeó toda la operación y ayer 22 se lleva a cabo, pues se corrobora la presencia, se despliegan fuerzas terrestres y se estableció el cerco. Así se opera hoy en el Estado mexicano, no como en el 2006, cuando se abrían puertas traseras, cuando los criminales entraban y salían como si tuvieran permiso oficial, cuando la improvisación costó miles de vidas y el país ardía sin estrategia clara. Aquí hubo planeación. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sus valiosos conceptos, señora presidenta. Eso nos motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales,
y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más.
Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mecho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas.
pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días. Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación.
Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias. Gracias, Omar. Es importante que sepan, estuvo en la mañana el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el gabinete y también la directora de Comisión Federal de Electricidad. Todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular. De todas maneras, pues se mantiene obviamente el centro de mando, pero están libres. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Es importante esta información para que la tengan todas y todos. A ver, vamos a información. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, ya se pudo identificar exitosamente la identidad del cuerpo de Oseguera Cervantes, al mismo tiempo de los lugartenientes que lo acompañaban en este traslado a través del vuelo de la Fuerza Aérea, Presidenta. La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados. Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes, ¿tenían algún rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación como alguno de los capos o mandos cercanos a Oseguera Cervantes? No, eran personal de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida sí era un mando de la organización, lo que informó el general secretario, apodado el Tuli. Él pierde la vida cerca de Autlán, él sí era un mando dentro del Cártel Jalisco. ¿Ya tomaron la decisión de qué se hará eventualmente con los restos de Oseguera Cervantes? Normalmente los reclaman los familiares y se entregan. Muy bien, muchas gracias, secretario. En otra pregunta, preguntaríamos acerca de las armas. Ya se habló de este lanzacohetes de origen ruso. Preguntar si los calibres y las armas que usaron para resistirse tenían origen de los Estados Unidos, Presidenta. Ya se ha mencionado aquí, hablando de la estrategia general, se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. Correcto. General, aprovechando que está en el uso de la palabra, en el comunicado se mencionó la colaboración de los Estados Unidos en términos de inteligencia. Para ser más precisos, ¿dónde empieza y dónde termina la colaboración con el gobierno estadounidense? La colaboración con el gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante y así es como llegamos también a este caso específico con las diversas autoridades de Estados Unidos. La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quien reconocemos su trabajo. Ha sido, miren, esa estrategia de seguridad nacional, que se informan aquí los resultados cada 15 días, esos llevan más de 43,000 detenidos, más de 23,000 armas, más de 320 toneladas de droga asegurada, también laboratorios de metanfetaminas y centros de producción, más de 2,200, si mal no recuerdo, van a la fecha. Todo es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Ustedes conocen bien los 4 ejes. Atención a las causas, ese es importantísimo. Se demuestra cómo cada vez la delincuencia organizada tiene más dificultad para reclutar.
a jóvenes. Es un indicador muy importante de que está funcionando este primer eje de esa estrategia. El segundo eje, que es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, es tardado, es muy complicado por tener completamente estructurado un organismo de estas características, pero se está logrando, se está avanzando mucho. El tercer eje, inteligencia, lo que acabamos de mencionar, es inteligencia y judicialización. Y el cuarto, la coordinación. Estos dos últimos, ya sea a nivel nacional, pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces, así es como ha sido ese flujo de información y resulta la estrategia definitivamente. Gracias, secretario. Por último, de mi parte, preguntar sobre muchas cuentas en redes sociales vinculadas. Es muy importante decirlo, dijo el secretario. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, presidenta. En redes sociales, muchas cuentas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, al momento del operativo empezaron a utilizar la herramienta de inteligencia artificial que esencialmente sembró pánico en esas redes sociales. Desgraciadamente, algunos medios también la retomaron. Preguntarles si ya tienen identificadas esas cuentas y si ahí va a proceder la policía cibernética, porque también se usa como arma de propaganda para sembrar infodemia y pánico entre la población, presidenta. Hay varias cuentas identificadas, pero sí se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal. Hay otras que, como usted bien sabe, solo se fueron dedicadas a desinformar, pero sin una vinculación criminal. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. A ver, Páramo. Gracias, presidenta. No sé si el secretario de la Defensa o el secretario de Seguridad nos pudieran dar un poco más de claridad acerca de qué insumos de inteligencia fueron los que compartió Estados Unidos para poder llegar a hacer este cerco y poder llegar a la detención de esta persona, bueno, al abatimiento del Mencho. Específicamente, ¿qué se compartió? Ellos eran los que sabían de esta pareja sentimental, sabían del equipo que estaba en torno a él, cómo se movía, en qué lugares se escondía el Mencho, o qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con ustedes. No se puede decir mucho. Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional, muy importante, que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta. Pero la primera parte de la pareja sentimental y de su círculo cercano y demás, ese es producto de inteligencia del personal militar. Muchas gracias. Presidenta, después de los hechos que ocurrieron ayer, y como usted comentaba ahorita, las aerolíneas detuvieron algunos vuelos hacia la región, líneas de autobuses también suspendieron corridas hacia el occidente, y de hecho en otros estados del país, universidades no convocaron a clases hoy. En fin, hubo muchísima, no sé si decirle psicosis ayer, pero hoy que ya comentan ustedes que están liberadas carreteras, etcétera, ¿usted le podría decir a la gente en México que está todo en calma, en paz?
está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de sus responsabilidades de informar a la población. Si se llegara a presentar algo, pues de inmediato estaríamos presentes ahí. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la Fiscalía y en los estados también. Para cualquier situación que se pudiera presentar, pues estaremos ahí. Y vamos a estar informando también el día de hoy, a lo largo del día de hoy, y en efecto algunas universidades en algunos lugares decidieron suspender clases el día de hoy y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema. Mañana sería en este sentido las universidades, otras instituciones. Sí, de todas maneras, pues vamos a estar el día de hoy pues revisando todo, ¿verdad? El resto de la población. Lo importante es la manera responsable siempre de actuar y el día de mañana esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades. Hay que decir que en la mayoría de las entidades no hubo ningún problema. Es en algunas entidades en particular y vamos a estar en contacto con Secretaría de Educación Pública, con ANUYES, con las escuelas, para que, pues lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad. Gobernabilidad en el país entonces. Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados. La seguridad en torno a usted, a los secretarios presentes, ¿será reforzada en el futuro? Por cierto, ayer dijeron que me fui a un buque y quién sabe qué tanto. No es cierto, es mentira. Sí, era un video viejo, ¿no? Estuve, creo que es un video de cuando fuimos ahí a Guaymas, ¿no? Ayer estuve en Coahuila, primero el fin de semana estuvimos en Pasta de Conchos, después en Monclova, después en Saltillo, después en Torreón. Después pasamos a Gómez Palacio, en Durango, para ver el distrito de riego que estamos haciendo y regresé en avión y estuve aquí. O sea, no ninguna situación en particular. ¿Y el cerco de seguridad en torno a...? Particularmente, pues obviamente los elementos de seguridad. Ok, y precisamente esta descripción que hacía de ayer, Presidenta. Ayer, ¿cómo fue que se le informó a usted de estos hechos? ¿Usted estaba ya en San Pedro o seguía en Monclova? ¿Cómo se fue enterando paulatinamente a lo largo del día de los hechos? Muy temprano me llamó el general secretario, me informó de lo que estaba ocurriendo y estuve en contacto con Secretaría de Seguridad. De inmediato instruí para poner el puesto de mando para toda la información y me mantuvo informada el general secretario. El centro de mando, nada más para que nos quede claro, virtualmente están conectados con los gobernadores. En algunos casos, pues obviamente el general secretario estaba en su centro de mando, pero estaban en completa información y estuvo secretaria de Gobernación y secretario de Seguridad con su equipo y obviamente Marina también dando todo el apoyo. Estuvieron en coordinación con todos los gobernadores e informando con todas las secretarías de Estado para poder dar la información y poder estar también informando de muchísimas noticias falsas que se dieron, como el aeropuerto de Guadalajara, que decían que había sido tomado, de inmediato se dijo que era falso, la propia empresa que tiene concesionado el aeropuerto de Guadalajara de inmediato informó que no había problema. Entonces se mantuvo en total coordinación durante todo el día hasta ya muy noche, hasta la madrugada del día de hoy. El centro de mando sigue activo, comentaba. Sigue activo y están los equipos, pues para el día de hoy mantenernos informados a toda la población. Muchas gracias, Presidenta. Sí, terminó uno de los hombres más buscados del país y sí, hubo reacción violenta, 85 bloqueos el domingo, 85, pero hoy todos ya están desactivados, 70 detenidos,
Esa es la diferencia. Antes, el crimen organizado paralizaba regiones enteras durante días. Hoy el Estado responde, desactiva y controla. Además, cayó también el Tuli, operador clave en la logística de bloqueos y ataques. No fue un golpe menor, fue directo al corazón operativo. Y para quienes ya empezaban con teorías, sí hubo intercambio de información con Estados Unidos, pero no hubo intervención de fuerzas extranjeras. La planeación fue mexicana, la operación fue mexicana y la decisión fue mexicana. Eso lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy el Gabinete de Seguridad está en alerta ante posibles reacciones. No bajan la guardia, la prioridad es la ciudadanía. Y aquí es donde viene el contraste incómodo para algunos, porque en 2006 se declaró una guerra sin inteligencia sólida, sin coordinación real, sin control territorial efectivo. Fue confrontación sin estrategia integral. Hoy estamos viendo operaciones planeadas, con seguimiento, con inteligencia previa, con cercos tácticos y reacción inmediata ante bloqueos. Cero impunidad no es discurso, es acción. Y ya no hay puertas abiertas, hay órdenes de aprehensión, hay despliegues estratégicos y hay coordinación. Y lo ocurrido ayer no fue solo la caída de un líder criminal, fue un mensaje. El Estado mexicano no se arrodilla, y aunque a algunos les incomode reconocerlo, lo de ayer demuestra que cuando hay planeación, coordinación y decisión política, el crimen organizado no es intocable. México está viendo un antes y un después, y eso, les guste o no a los críticos, ya es histórico. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.